El Consejo ha decidido lo siguiente. Primero, continuaremos adquiriendo activos netos bajo el programa de compras de emergencia por la pandemia con un envolvente total de 1.8 trillones de euros, hasta por lo menos finales de marzo de 2022. Y hasta que el Consejo dictamine que la fase de crisis del COVID ha terminado. Buenos días, Joe. Tienes al Banco Central Europeo haciendo lo que los economistas pensaban que iban a hacer. Añadieron a su fondo de compras de emergencia por la pandemia 500 billones de euros. De acuerdo a mi cuenta, este monto asciende a 1.85 trillones en total. Esta es una semana histórica, tanto en términos de la velocidad de compras de Fed y, por supuesto, en su magnitud. Aquí hay una gráfica que muestra lo que ha pasado desde marzo de 2020. Durante 3 semanas se ha observado esta increíble subida en maneras que nunca se habían visto. Veamos lo que ha cambiado desde la última reunión de la Fed. Tenemos 1.9 trillones de dólares de estímulo promulgado por el Congreso y firmado por el presidente. Demócratas acaban de publicar presupuesto de 3.5 trillones de dólares de estímulo económico. ¿Puedes catalogar todo lo que la Fed ha hecho toda esta semana esencialmente como inundar al sistema con dinero? Sí. Exactamente. ¿Y no hay forma de acabar con su habilidad de hacer eso? No hay ninguna forma de acabar con nuestra habilidad de hacer eso. ¿Ustedes simplemente inundaron al sistema con dinero? Sí, lo hicimos. Esta es otra manera de verlo. ¿De dónde viene? ¿Ustedes solo lo imprimieron? Lo imprimimos digitalmente. Entonces nosotros como Banco Central tenemos la habilidad de crear dinero digitalmente y lo hacemos a través de la compra de bonos de la tesorería u otras seguridades garantizadas por el gobierno. Y eso es lo que realmente aumenta la producción del dinero. Nosotros creemos que la inflación en 2021 seguirá aumentando. No puedo encontrar ningún otro periodo en la historia donde la política monetaria y fiscal estén tan fuera de lugar con las circunstancias económicas, ni una sola. En 6 semanas, la primavera pasada, realizamos más expansión monetaria, más compras de tesorerías, de las que llevamos a cabo en un periodo de 9 años, de 2009 a 2018. Y si alguna vez llegamos a una inflación psicológica, como por ejemplo, tuvimos una cuando estaba en mis 20s, en los 70s, si alguna vez llegamos a eso de nuevo, y si alguna vez la industria de ventas al por menor se pone nerviosa por la inflación, entonces, lo que conduce a la inflación, que son los precios de la mercancía, que es la tautología más fácil que existe, la inflación realmente puede mostrar dobles o triples sin ningún problema. Y las valuaciones para ambas, tasas de interés y acciones, si las combinas, están tan sobrevaluadas, están en máximos de 100 años, que no sé lo que harías. Tengo tanto miedo de que la democracia tenga la idea de que puede simplemente imprimir dinero para resolver todos los problemas y eventualmente sé que va a fallar. Al final, si imprimen demasiado, terminarán en algo como Venezuela. Son matemáticas. Las monedas fiduciarias son ahora el término de error que resuelve el crecimiento en el numerador, el cual es la deuda mundial total, contra el denominador, que es el PIB mundial total. Y hemos llegado al punto de no retorno, donde el numerador va a crecer más que el denominador, en cualquier situación razonable, lo que significa que necesitan imprimir dinero para resolver esa espiral de deuda. El gran reinicio y el surgimiento de Bitcoin. Todos hemos escuchado acerca de nuestros ciclos económicos y cómo, de acuerdo con la mayoría de los libros modernos de economía, es normal tener un periodo de rápido crecimiento y expansión, seguido de un periodo de contracción y crisis económica, como lo describe en 1946 Arthur F. Burns, exconsejero del presidente de Estados Unidos, y por Wesley C. Mitchell, economista americano. Los ciclos económicos son un tipo de fluctuación que se encuentra en la actividad económica total de las naciones. Un ciclo consiste en expansiones ocurriendo al mismo tiempo en muchas actividades económicas, seguida de recesiones igualmente generales. Esta secuencia de cambios es recurrente, mas no periódica. Sin embargo, la historia nos muestra que antes del siglo XX, las crisis financieras llegaban por eventos externos, siendo el más popular la guerra.
solo ha habido una crisis financiera no atribuible a eventos externos, el pánico de 1825, donde aproximadamente 70 bancos entraron en bancarrota debido a inversiones riesgosas, y debido a este hombre, Gregor MacGregor, quien había recaudado grandes inversiones para colonizar un país que no existía, Poyais. Si miramos la historia, lo que sucede, lo que descubrimos, es el hecho de que este ciclo realmente empezó hace 100 años. Y hay un factor importante para darnos cuenta de esto, y es el hecho de que, en 1914, todas las grandes naciones del mundo empezaron a abandonar el patrón oro. Ahora, el patrón oro significa que todo el dinero que el Banco Central tiene, controla o produce, está solamente basado en la cantidad de oro que mantiene como reserva y en el precio del oro. Por lo tanto, la cantidad de dinero disponible es equivalente a la cantidad de oro que existe como reserva. Esto se terminó. Y esto es lo que condujo a la mayoría del financiamiento de la Primera Guerra Mundial. Y continuó a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Porque los gobiernos se dieron cuenta de que tenían este increíble poder, que es deshacerse del patrón oro e imprimir tanto dinero como deseen. Y de hecho, esto sucedió muchas veces a lo largo de la historia, y a menudo la razón por la cual gobiernos, países o civilizaciones simplemente colapsaron. El Imperio Romano es un gran ejemplo de esto. Desde el momento que dejamos el patrón oro, alrededor del año 1914, el Reino Unido fue el primer país en hacerlo. Fue el momento en el que comenzamos a observar estos ciclos de corto y largo plazo, particularmente los ciclos de corto plazo. Llevamos más de 100 años desde que dejamos el patrón oro, y es un hecho bastante aceptado que nuestra economía funciona en ciclos, basada en periodos de inflación y seguida por periodos de deflación. El hecho de que esto se inició hace poco más de 100 años debe decirte que nuestro sistema monetario tiene puntos débiles, todo siendo también el motivo del crecimiento inigualable que tuvimos como especie a lo largo del siglo XX. Esta inflación es ocasionada por nuestra dependencia sobre la deuda y el crédito. De acuerdo con la teoría monetaria moderna, la deuda es el motor del crecimiento económico, no la productividad. Ray Dalio explica esto muy bien en su video. ¿Cómo funciona la máquina económica? Con el tiempo aprendemos y ese conocimiento acumulado aumenta nuestro nivel de vida. A esto le llamamos crecimiento productivo. Aquellos que son creativos y trabajan duro aumentan su productividad y sus estándares de vida más rápido que aquellos que se conforman y son perezosos. Pero eso no es necesariamente cierto a corto plazo. La productividad importa más a largo plazo, pero el crédito importa más a corto plazo. Esto se debe a que el crecimiento productivo no fluctúa mucho, así que no es un gran impulsor de los cambios económicos. La deuda sí lo es, porque nos permite consumir más de lo que producimos cuando la adquirimos, y nos forza a consumir menos de lo que producimos cuando hay que pagarla. Y como declara Dylan Leclerc en su gran artículo, la conclusión del ciclo de deuda a largo plazo y el surgimiento de Bitcoin. Aunque la productividad es el aspecto más importante de cualquier sistema económico a largo plazo, no es la productividad, sino la fortaleza de la deuda, la principal energía promotora de los volátiles cambios económicos. Regresando a los ciclos, Ray Dalio describe el ciclo de deuda de corto y largo plazo y cómo se relaciona con la productividad humana. Las oscilaciones de deuda ocurren en dos grandes ciclos. Uno tarda de 5 a 8 años, mientras que el otro tarda de 75 a 100 años. Mientras la mayoría de las personas siente los cambios, normalmente no los consideran como ciclos porque los ven muy de cerca, día a día, semana a semana. El ciclo de deuda a corto plazo se puede observar a través de diferentes métricas, incluyendo la relación deuda-ingresos y las tasas de interés que establecen los bancos centrales. Sí, el Banco Central esencialmente establece las reglas que permiten que nuestra economía se expanda hacia una deuda inaceptable y después decide cuándo debe detenerse. A esto se le llama ciclo de auge y caída. Los más recientes fueron la crisis financiera global de 2008 y la burbuja de las .com en los 2000. El ciclo de deuda de largo plazo está hecho de múltiples ciclos de corto plazo. Mientras nuestra economía sube y baja durante cada uno de estos ciclos, sí genera crecimiento a largo plazo. Y con cada ciclo, nuestra economía continúa acumulando deuda indefinidamente y llega un momento en el cual hay más deuda que pagar que ingresos. Históricamente, aquí es cuando el ciclo de largo plazo de la deuda cambia. Las personas dejan de gastar y comienzan a pagar su deuda. Y en vez de crecer, caemos. Vemos recesiones, aumenta el apoyo del gobierno, devaluación de las monedas, preocupación de la sociedad, etc.
Llega un momento en que nuestra economía se ha desapalancado lo suficiente y comienza a crecer de nuevo, siguiendo el ciclo de deuda de corto plazo nuevamente. Durante estos eventos de desapalancamiento, hay 3 estrategias que son adoptadas por los bancos centrales. Primero, bajar las tasas de interés. Las tasas de interés son instauradas por los bancos centrales y establecen las reglas sobre cuál es el costo de pedir dinero prestado. Si las bajan, entonces es más barato pedir dinero prestado. Por lo tanto, las personas querrán pedir dinero prestado. Esto conduce a la espiral de solo querer pedir más y más y más dinero prestado, porque es más fácil hacerlo. Y si observas los números del Banco Central, los bancos centrales alrededor del mundo llevan haciendo esto por años, porque trabajamos en un estándar que se basa principalmente en el dólar estadounidense. Lo que importa es lo que hace el Banco Central de Estados Unidos, y si bajan las tasas de interés, entonces todos los demás también bajarán sus tasas de interés. Esto aumenta el valor de los activos y facilita la obtención de créditos. Esta es la primera estrategia que usan. Hoy, estas tasas de interés han caído drásticamente para las principales economías y se han vuelto negativas en muchas. Si las tasas de interés caen a 0, entonces no hay ningún incentivo financiero lógico para prestar dinero. Esto puede continuar por un tiempo hasta que se detiene. Segundo, hay una atenuación cuantitativa, también llamada impresión de dinero. Es de lo que estaba hablando esta persona. Esto le permite al Banco Central comprar valores de deuda y activos financieros. Pone dinero en efectivo en manos de inversores, pero no ayuda a los ciudadanos. Los precios de los activos se disparan, naturalmente generando inflación, lo que hace a los tenedores de activos que tienden a ser ricos todavía más ricos y a los pobres más pobres, ya que sus ahorros pierden valor. Este es el caso hoy con los bienes raíces disparados a nivel mundial y otras materias primas disparadas de igual manera. Tercero y último, incremento del gasto social o de otros instrumentos como los pagos de estímulo. Si hay cualquier tipo de crisis, las personas que compraron su casa no van a intentar hacer más esquemas financieros y cosas que les permitirían proteger su inversión, porque simplemente no tienen el conocimiento o las habilidades, e incluso los instrumentos para poder hacerlo. Así que serán los que más pierdan, porque los bancos de inversión creen que saben lo que se viene, que saben cómo lidiar con ello, y lo resolverán. Pero esto crea una brecha entre ricos y pobres. Y esto es en su mayoría debido a la impresión de dinero, porque este dinero se distribuye en la economía, pero no en las manos de las personas. Se les paga a los bancos, a los inversionistas y a otros negocios, y se les da más dinero para poder tener más posiciones e invertir en diferentes activos, ya sea la bolsa de valores, oro o lo que sea. Las personas más pobres no tienen estas opciones ni el dinero directamente atribuido a ellas. Entonces significa que, mientras todo esto sucede y la gente se hace más rica, otros se están empobreciendo porque los ahorros que tienen en el banco están perdiendo valor debido a la impresión de dinero. Y por eso, lo que los gobiernos deben hacer es ayudar más a sus ciudadanos. Porque, claro, nadie quiere una brecha en la riqueza. No es porque tú, que eres parte de esta élite, que está en una mejor posición financiera, que quieres que los pobres estén en una mala situación. Todos deben prosperar en la sociedad, y estas personas necesitan ser ayudadas directamente a través del financiamiento, cualquiera que sea la forma que adopte. Y de hecho, si observas los números desde la crisis de 1929, que fue la primera gran crisis financiera después de salir del patrón oro, la cual se mencionó al principio, que este gasto social ha aumentado tanto. Y ahora en Francia, por ejemplo, cerca del 30% del PIB se destina al gasto social. Francia es bastante famosa por eso. Tiene uno de los mejores sistemas médicos públicos, pero también tiene que ver con la forma que apoya a las personas desempleadas. Diferentes pagos de estímulo ayudan a subsidios para el hogar y este tipo de cosas. Esto es, por supuesto, bueno para los que lo necesitan, pero solo es necesario debido a estas acciones que se toman de antemano. Recientemente, sabemos que el gasto social ha aumentado debido a la crisis del COVID, por lo que podemos suponer que el gráfico ahora se parece más a esto. Estamos viendo otra medida aumentando rápidamente, la oferta monetaria. La oferta monetaria es la cantidad total de una moneda que está actualmente disponible en la economía. Entre más dinero crea el gobierno, más aumenta la oferta. Esta oferta monetaria está directamente relacionada a la devaluación de nuestras monedas. A muchos les gusta invertir estos gráficos para mostrar esta devaluación, porque cuando más se produce una moneda, menos escasa es, por lo tanto, más pierde valor.
Todos hemos escuchado historias de nuestros mayores diciendo que el dinero tenía un valor diferente en ese entonces, y hemos visto imágenes que lo ilustran, como este menú de McDonald's de 1972, que tenía una Big Mac por $0.65. El aumento en la oferta monetaria es la razón por la cual esto sucede. Solo en 2020, la oferta monetaria ha dado un gran salto. Este es el dinero que se imprimió con el fin de financiar la guerra contra el COVID. Y en Estados Unidos, desde principios de 2020, hemos visto un aumento de más de 30% en la cantidad de dólares estadounidenses en circulación. Aunque esto no se sienta al instante en la economía, los efectos a largo plazo se sentirán en la población que no tenga activos como bienes raíces, acciones y demás. Las consecuencias de esto a largo plazo son muy amplias. Para ilustrarlo, tomaré a la tecnología. Por definición, la tecnología debería bajar de precio, porque se vuelve más eficiente y más fácil de producir. Sin embargo, debido a la inflación, los precios no están bajando, esencialmente volviendo más difícil el desarrollo de nuevas tecnologías. Los gobiernos usan muchas razones, incluido el cambio climático, como una excusa para imprimir trillones. Pero en el futuro, esta impresión puede conducir a resultados adversos debido a los efectos que esta nueva oferta monetaria puede tener sobre el desarrollo de las tecnologías adecuadas que nos pueden ayudar a hacer la transición a un mundo que consume más energía renovable. Pero los bancos centrales darán un mensaje diferente. Esto es para evitar la propagación de pánico en los mercados financieros y sus monedas, que podrían llevar a las personas a apresurarse a sacar su dinero del banco. Esto obviamente sería insostenible para la economía, ya que una nación que pierde confianza en su moneda sufrirá recesiones y le tomará décadas recuperarse de la fuga de capital. En cambio, los bancos centrales utilizan el índice de precios del consumidor, también llamado IPC. El IPC es un indicador con fallas, sin embargo, es el indicador más aceptado para medir la inflación y su efecto sobre los precios. El IPC sigue el precio de una canasta básica de productos. Esto, en esencia, es la manera en la que un indicador como este debe funcionar. Pero el IPC es erróneo por la manera en la que se selecciona la canasta de productos. Se selecciona basada en lo que las personas escogen comprar. Así que cada año, nuevos productos se añaden a esta canasta, mientras que otros se quitan. Pero lo que se escoge comprar depende del precio del producto. Si la inflación sube, las personas van a cambiar su canasta de productos para ajustarse al aumento de precio. Esto la hace básicamente una nueva canasta. El IPC no va a monitorear el precio de la canasta anterior, sino que monitoreará el precio de la nueva canasta después de que el consumidor haya tomado la decisión respondiendo al aumento de precios. Seyfried Amus ilustra esto adecuadamente en El estándar fiduciario. Imagina que ganas 10 al día y te los gastas en un delicioso ribeye que te da todos los nutrientes que necesitas para el día. En esta canasta simple, el IPC es de 10. Ahora, imagínate que un día la hiperinflación afecta a la economía y el precio de tu ribeye aumenta a 100, pero tu salario diario sigue siendo de 10. ¿Qué pasa con el precio de tu canasta básica? No puede aumentar 10 veces porque no te alcanza para el ribeye de 100. Así que te conformas con la abominación química que es una hamburguesa de soya de 10. El IPC mágicamente muestra cero inflación. Recuerda que los gobiernos nunca nos mostrarán los verdaderos números de la inflación, ni los atribuirán al aumento de la masa monetaria causada por su administración. Si las personas de verdad entendieran esto, nunca serían reelegidas. Hemos hablado mucho acerca de deuda. Es hora de analizar estos números también. Podemos ver un agudo aumento de la deuda global en los últimos años. Para tener más contexto, aquí está lo que representa como parte del PIB global. 356%. Tenemos 3.5 veces más deuda que valor creado. Ahora, esta burbuja de deuda podría detenerse o al menos ralentizarse si los bancos centrales aumentaran las tasas de interés, haciendo los préstamos más caros, y así dándole un respiro al sistema completo. Pero ahora ya es muy tarde. El Banco Central de Estados Unidos, la Fed, intentó hacer esto en 2018, porque creían que la economía buscaba recuperarse de la crisis financiera global del 2007. Han pasado 10 años desde lo más profundo de la crisis financiera.
Una parte dolorosa de nuestra historia que le costó a muchos estadounidenses su trabajo, sus casas y para algunos sus sueños y esperanzas. Además de mantener las tasas de interés bajas para apoyar la recuperación, también hemos tomado muchos pasos para hacer el sistema financiero más seguro. Estoy confiado en que el sistema de hoy es más fuerte y en una posición mucho mejor para sostener las necesidades financieras de familias y negocios en las buenas y en las malas. Decidieron aumentar estas tasas de interés y a causa de esto, todo el mercado se cayó en un par de semanas. Y el S&P 500 cayeron más de 20% en solo un par de semanas, solo porque los mercados estaban reaccionando a las acciones que llevó a cabo el Banco Central. El Dow está moviéndose hasta las partes bajas del día. Las 30 acciones del Dow ahora están en números rojos y sus ganancias del año perdidas como un recuerdo distante. El S&P 500 cayó en corrección. Eso significa una caída de 10% o más desde altas recientes. Todos los sectores, y esto es clave, están en números rojos en el momento. Y la Nasdaq está en su séptimo mes de bajas. Observa el índice Greed and Fear de CNN Negocios. Sé que no quieres verlo, y entendemos por qué. Así que en cuanto comenzó a caer, el Banco Central salió a la luz y dijo: vamos a detener esto, vamos a regresar las tasas de interés a la normalidad. Y desde ese momento y para el final de 2019, comenzaron a ofrecer estas tasas de interés nuevamente. Y las bajaron de 2.5% a 0.25%. De acuerdo a muchos libros de finanzas y lo que las personas estudian en la universidad, la situación en la que estamos hoy con tasas de interés negativas es imposible, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Nadie sabe realmente. Tendremos que averiguarlo de todos modos. Los bancos centrales no tienen otra opción. Lo único que pueden hacer es imprimir más dinero. En realidad, lo único que los bancos pueden hacer es imprimir más dinero y cubrir toda la deuda que nunca se podrá pagar. Trabajarán con gobiernos para continuar aumentando los impuestos, el gasto social y devaluando la moneda. Esto no significa que estas personas tengan malas intenciones. Usan las herramientas que tienen a su alcance y simplemente están entre la espada y la pared y se ven obligados a abusar de estas herramientas. Y están buscando soluciones para sacar a la economía entera de esta situación, aunque estas soluciones no son necesariamente en beneficio de los ciudadanos y de su libertad personal. No por nada la iniciativa del Foro Económico Mundial se llama El Gran Reinicio, el nombre que inspiró este documental. Nuestros sistemas necesitan un reseteo. Parte de su plan es la creación de monedas digitales del Banco Central, CBDCs. Esto le permitiría a los bancos centrales tener un nuevo sistema monetario que pueden separar del actual, permitiendo a las personas transicionar a un sistema sin deudas y desapalancar y reducir la deuda anterior, sin añadirle riesgo a sus monedas. Así que las monedas de bancos centrales está cobrando vida. No va a suceder hoy. Creo que tienen un periodo experimental de 12 meses que quieren pasar antes de lanzarlo. Su estatus es que estamos esforzándonos mucho en este momento, pero déjame decirte su estatus real. Vamos a atender los pagos digitales ampliamente. Esto quiere decir monedas duras, activos cripto, monedas digitales de bancos centrales. Toda esta estrategia de problemas y los mecanismos de pago que creemos están realmente en un punto crítico. ¿Dirías que la crisis del COVID ha revelado más la necesidad de tener más monedas digitales de bancos centrales? Pues sí, pienso que la crisis del COVID aceleró mucho el cambio técnico y el uso de innovaciones digitales en todas las áreas. O sea, no solo en transiciones financieras, también en el e-commerce y en la industria del espectáculo. Es decir, hay muchos ejemplos que... Pero sí, es un hecho.
Prácticamente todos los bancos centrales lo están considerando. En las últimas semanas del 2020, el Banco Popular de China sacó un programa piloto en la ciudad del este de China de Suzhou. Las personas descargaban una aplicación y la tenían en su celular. A gran escala, se tiene un sentido de cómo fluye el dinero a través de la economía. A pequeña escala, esto es algo con lo que mucha gente en Occidente no estaría de acuerdo. Y muchas personas en China no estarían de acuerdo con que esto permitiría a las autoridades rastrear precisamente cómo tú o la persona de al lado, la persona de la esquina, gastan su dinero. Por ejemplo, gastar en cosas que no deberían, como sea que se defina esto. ¿Están apostando su dinero? ¿Están haciendo esto o lo otro con el dinero? Dicen que solo es para reemplazar dinero físico, pero claro, este sería solo el primer paso. La adopción llegará para estas monedas digitales. De hecho, será una adopción forzada. El gobierno comenzará a apoyar a los ciudadanos que lo necesiten, dándoles pagos de estímulo económico a través de una cartera controlada directamente por el Banco Central. El Banco Central básicamente podrá eliminar bancos comerciales que actualmente son mediadores entre el Banco Central y los ciudadanos. Para los gobiernos, esto simplificará muchas cosas. Si deciden cambiar las tasas de interés, podrán actuar directamente en vez de esperar varios meses para que los bancos comerciales implementen esto en sus sistemas. También podrán controlar directamente las tasas de interés basadas en el perfil de una persona o un negocio, y podrán establecer fechas de expiración del dinero de las personas, forzándolas a gastar sin permitirles ahorrar. Raoul Pal lo describe muy bien. Verás, los bancos centrales quieren poder darle dinero a la gente directamente, monetización directa, y no pueden hacerlo en este momento. En este momento, imprimen dinero, entran al sistema bancario. Los bancos lo acumulan porque están atravesando una crisis crediticia. También es una manera de impulsar el ingreso básico universal, porque el Banco Central puede apoyar las secciones más pobres de la sociedad dándoles dinero directamente, y esto no se registra en el estado de cuenta del gobierno. Los bancos centrales piensan que son omnipotentes, que pueden continuar expandiendo sus estados de cuenta para siempre. La teoría monetaria moderna es el razonamiento actual, y esto solo es una extensión de ella. Este tipo de keynesianismo se volvió loco. Los bancos centrales también pueden cambiar completamente la estructura de cómo funciona el dinero y la política monetaria y fiscal, porque pueden dársela a diferentes personas de maneras diferentes. Así que pueden darle un crédito al restaurantero, pero luego penalizar con tasas de interés negativas al baby boomer que ahorra, porque quieren lanzar su dinero de regreso a la economía. Pueden darles a los estudiantes una tasa de interés positiva para ayudarles a ahorrar. Pueden cambiar todo. Este es el crecimiento de la economía conductual y de los sistemas de incentivos. Así que los gobiernos, utilizando macrodatos, pueden encontrar quién necesita estímulo en un momento dado y ajustarse de acuerdo a eso. Pueden hacerlo dinámicamente. Este es un cambio estructural masivo de todo. Como entendemos la economía, en particular la macroeconomía, nadie está preparado para esto. Nadie sabe lo que significa. Quiere decir que se van a anunciar muchas cosas buenas. Pienso que hay muchas cosas buenas que pueden salir de esto. Creo que es una solución elegante a algunos de nuestros problemas, pero las soluciones elegantes en gobiernos y bancos centrales llevan a consecuencias que no se tenían pensadas. El problema aquí es que tener este sistema nuevo implica ceder tu libertad. Cada transacción que hayas hecho y que harás quedará registrada. No existe el efectivo. No hay manera de darle una propina al jardinero, a menos que sea en efectivo. Te pueden cobrar impuestos a nivel de cada transacción. Eso es genial. Podríamos deshacernos de la IRS y de todas las agencias de recolección de impuestos porque podría hacerse directamente. Esto es bueno. Pero de nuevo, pierdes tu libertad de anonimato que te da el efectivo. El control adicional que tendrían los bancos centrales en nuestro sistema monetario es el por qué están interesados en las CBDCs, pero las CBDCs no son un invento de los bancos centrales. Las monedas digitales de bancos centrales, como dije, no son un invento de los gobiernos y los bancos centrales. De hecho, son inspiradas en otras monedas digitales, siendo Bitcoin la original, y otras altcoins que han sido creadas. En realidad, son más similares a otras altcoins, como Ethereum, y otras que permiten simplemente la adición de programación que les añade funcionalidad, mientras que Bitcoin solo existe para transferencias monetarias. Bitcoin es una red de pago, ¿verdad? Piénsalo como un registro de transacciones.
una transacción que yo puedo hacerte. La red de Bitcoin tomará cierta información, tu dirección, mi dirección, la cantidad de Bitcoin que te estoy enviando, y con esta información creará un hash. Pasa a través de un algoritmo sencillo que convierte el código en esta información y después se agrega a tu registro. Cualquier cantidad que suceda dentro de esos 10 minutos se considera un bloque. Y habrá mineros, o sea, computadoras, que están conectadas a la red para verificar estas transacciones. Solo van a estar ahí para confirmar realmente que yo tengo ese Bitcoin y que puedo enviártelo. Después de eso, yo ya no tengo el Bitcoin y tú lo tienes. Así que es algo muy sencillo. Pero todas estas computadoras están conectadas a la red y están compitiendo y peleando para ver quién confirma el bloque. Porque quien confirme y verifique estas transacciones será recompensado con Bitcoin de dos fuentes. Habrá un costo por transacción. Si yo te envío Bitcoin, pago cierta cuota a la red. Esta cuota se redistribuye hacia los mineros. Y también, ahora hay una emisión de Bitcoin nueva. Y hoy está a 6.25 Bitcoins por bloque. Y si yo, minero, puedo confirmar este bloque, recibiré 6.25 Bitcoins. No va a suceder todas las veces porque hay una gran competencia de mineros. 6.25 Bitcoin por bloque cada 10 minutos. Es bastante, especialmente si piensas en el precio de Bitcoin al día de hoy. Bitcoin se crea de una manera en la que hay un esquema de incentivos completo que fue pensado por el creador de Bitcoin, que va hasta el 2140 más o menos, que se producen será dividida cada 4 años entre 2. Así que si yo soy un minero y gano 6.25 Bitcoins por bloque que confirme, en 4 años, después de la siguiente división, tendré la mitad de eso, 3.125 Bitcoins. Este es un incentivo para que la gente sea lo más eficiente posible a la hora de operar sus negocios de minería y también para que el precio se mantenga sobre cierto nivel, porque los mineros se quedarían sin trabajo si el precio es demasiado bajo, o decidirían no vender Bitcoin al no cubrir sus gastos de operación. En el protocolo de Bitcoin se pueden hacer cambios de dos maneras. Hay una manera sencilla llamada hard fork, donde una persona hace básicamente una copia de Bitcoin, hace cambios al protocolo y lo lanza al mundo. Los mineros necesitan conectarse a esta nueva red y escoger utilizar esta red en vez de la red original de Bitcoin. Esto lo hicieron proyectos como Bitcoin Cash y Bitcoin Satoshi Vision, que estaban tratando de resolver lo que los fundadores pensaban que eran problemas de la red de Bitcoin. Pero hubo un intento de escala para permitirle a Bitcoin seguir siendo el dinero para el mundo. Este se llamó el acuerdo SegWit2x, donde SegWit, que es, si conoces mucho de cripto, ya sabes lo que es. Si no, no te preocupes. Y el tamaño de los bloques iba a ser actualizado de 1 megabyte a 2 megabytes. Si haces ambas cosas, vas a obtener más en la red de Bitcoin. Si vas de 1 megabyte a 2, doblas. En SegWit es un poco más que eso. Por cualquier razón, la porción SegWit de ese acuerdo se activó primero. Cuando esa actualización de 2 megabytes se abortó, tuve que buscar y decir si quiero una herramienta que pueda permitir a todos los humanos en el planeta enviar y recibir cualquier cantidad de dinero a cualquier otro humano en el planeta. Bitcoin no puede hacer eso. No va a hacerlo con bloques de 1 megabyte. Es imposible que Bitcoin lo haga. Así que hay un montón de alternativas de criptomonedas. ¿Cuál es la que yo creo es más probable que le dé más libertad económica a la mayor gente posible en el mundo en el menor tiempo? Investigué todas las criptomonedas que existen y Bitcoin Cash fue la que se quedó en primer lugar de mi lista. Desde su lanzamiento, estos proyectos han fallado en comparación a Bitcoin, perdiendo su valor frente a la primera criptomoneda porque las personas que están posicionadas en Bitcoin no quisieron transicionar. La renuencia se dio mayormente a una razón, la descentralización. La descentralización en Bitcoin es el hecho de que nadie controla la red. Es una red abierta, segura, controlada y mejorada por todos los participantes. En proyectos como Bitcoin Cash, el número de participantes siendo más bajo, también disminuyó la seguridad. Bitcoin Satoshi Vision es un gran ejemplo, ya que fue la víctima de un ataque del 51% en 2021. El desempeño de un minero se basa en la cantidad de capacidad computacional que tenga, y esto se refiere a la tasa de hash o a la capacidad de hacer hash. La capacidad de minería se distribuye entre
diferentes nódulos en el mundo, lo que significa que no está en manos de una sola entidad, al menos no debería estarlo. Pero, ¿qué pasa cuando la tasa de hash ya no se distribuye tan bien? ¿Qué pasa si una sola entidad puede obtener más del 50% de capacidad de hash? Una posible consecuencia de esto es lo que llamamos el ataque del 51%. También conocido como un ataque mayoritario. Un ataque del 51% es un ataque potencial a una red de blockchain, donde una sola entidad u organización puede controlar la mayoría de la tasa de hash, causando una irrupción en la red. En tal situación, el atacante tendría suficiente capacidad de minería para excluir intencionalmente o modificar las transacciones ordenadas. También podrían revertir las transacciones hechas mientras ellos tienen el control, causando un doble problema. Un ataque mayoritario exitoso también podría permitir al atacante impedir que algunas o todas las transacciones se confirmen o impedir a los mineros que minen, resultando en lo que se conoce como un monopolio de minería. El segundo método para hacer cambios se conoce como soft fork. En un soft fork, los cambios hechos al protocolo deben ser aceptados por la mayoría de los mineros. Para hacerlo, los mineros simplemente deciden si quieren actualizar sus máquinas al nuevo protocolo, y en algún momento, si se aprobó por la mayoría de los mineros, los cambios se harían oficiales al llegar a un número predeterminado de bloques, y así es como los mineros verificarían los bloques desde ese momento. A diferencia de otros protocolos, cada cambio que se hace a la red de Bitcoin debe ser compatible al reverso. Esto quiere decir que si alguien tiene Bitcoin, su Bitcoin seguirá siendo válido después de los cambios. Otras redes tal vez sean más fáciles de cambiar, pero no serán compatibles al reverso, y muchas veces requerirán que los poseedores de Bitcoin transfieran sus monedas a plataformas que acepten los cambios antes de cierta fecha o arriesgarse a perder todo. Habrá un máximo, y esto ya está programado. Un máximo de 21 millones de Bitcoins producidos para el año 2140, y nunca habrá más. Así que no podemos perder algunos Bitcoins basados en que se arregló una falla, una implementación de funcionalidad. Es algo que simplemente no puede funcionar. Así que cada cambio debe ser compatible al reverso, y esto hace mucho más difícil los cambios en comparación con otros proyectos a los que no les importa tanto, porque tienen un equipo gerencial que está ahí para decidir la nueva visión que tienen para la moneda y estarán haciendo actualizaciones sin importar lo que la comunidad piense, porque es lo que ellos piensan es lo mejor para la comunidad. El hecho de que el Bitcoin sea tan difícil de cambiar es una de las razones por las que la hacen un gran activo a largo plazo. Los compradores saben lo que están comprando y saben que el activo se mantendrá igual. Ningún otro activo en el mundo da este nivel de seguridad. Se han creado otras criptomonedas que fueron creadas por un grupo de personas que todavía controlan la red y que harán cambios para beneficiarse a sí mismos. Ethereum, por ejemplo, la segunda criptomoneda más grande según la capitalización de mercado, es todavía controlada por el mismo equipo que la creó. Estas personas controlan la red y la promueven para atraer inversores que no tienen experiencia ni conocen el lado técnico y que no entienden lo que la falta de descentralización implica para el futuro de las criptomonedas. La red de Ethereum busca cambiar la manera en que funciona el protocolo. Estos cambios permitirán a los mineros minar solo si han registrado 32 Ethereums antes. Cualquiera puede minar Bitcoin, pero para minar Ethereum pronto tendrás que ser parte de las pocas personas que pueden comprar 32 Ethereums. Esto convertirá Ethereum en una moneda tan buena como una moneda fiduciaria, porque las decisiones de pocos impactarán a las masas. Estas mismas personas dirán que Bitcoin está rezagada comparada con otras criptomonedas. Argumentarán que Bitcoin es demasiado lento, las transacciones son demasiado caras y que no puede escalar para ser usada como una moneda global. También aprovecharán las razones utilizadas por los gobiernos y los principales medios de comunicación, como el consumo de energía de la red Bitcoin. Su objetivo detrás de esto es utilizar el nombre de Bitcoin como una herramienta promocional para resaltar lo que ellos afirman que son los beneficios de sus proyectos. Esto se debe a la falta de comprensión de lo que se puede hacer con Bitcoin. Si piensas en Bitcoin, el activo y la red son la primera capa. Las otras capas que están siendo construidas alrededor de ella se llaman capa 2, capa 3, pero la capa de más rápido crecimiento se llama red Lightning. Y es un sistema de pagos diferente que, para usarla, necesito tomar algo de mi Bitcoin, ponerlo en la red Lightning y necesito abrir canales. Si abro un túnel contigo
por ejemplo, significa que puedo transferirte dinero a ti. Y el hecho de que tenga ese canal abierto contigo significa que tengo acceso a los canales que tú has abierto. Y esto escala muy rápido, en el sentido en el que si los dos usamos la red Lightning y tenemos un canal abierto entre los dos, entonces tienes acceso a todos mis contactos y puedes pagarles. Y yo tengo acceso a todos los tuyos y puedo pagarles. Los pagos que hago pasarán a través de los canales de, tal vez, muchas personas para llegar a su destino. Y esto permite que los pagos sean instantáneos. Pago instantáneo. Esto no existe en finanzas hasta ahora. Y los pagos son gratis, o gratis en casi todos los casos, solo por cómo se construyó la red. Y solo una vez sacaría este dinero de la red Lightning y lo devolvería a la red principal de Bitcoin. Esta transacción se hace en la red principal, lo que significa que puedes hacer muchas más transacciones más fácil y rápidamente, pero teniendo Bitcoin como la capa de liquidación que confirmará que todo esto sucedió. Los impactos adversos en el ambiente de la actividad computacional para minar muchas de estas monedas digitales van primero. Bitcoin consume más energía que muchos países completos y se proyecta que consumirá tanta energía como todos los centros de datos en todo el mundo de este año. Una transacción de Bitcoin, una sola compra, venta o transferencia utiliza la misma cantidad de electricidad que una típica familia estadounidense en más de un mes. La capa principal de Bitcoin se describe como una que consume mucha energía. Y es un hecho que en su pico, en mayo de 2021, la red de Bitcoin estaba usando tanta energía como el país entero de Suecia. Aunque parece mucho, debemos analizar lo que esta energía es, de dónde viene y cómo esta tendencia está evolucionando, incluyendo el lugar al que los grandes mineros están transfiriéndose para disminuir el costo y el impacto ambiental. Primero, es importante entender cómo se establece un negocio minero. Estos mineros son negocios. Lo más importante hoy en día son las compañías internacionales que se encuentran listadas en la bolsa de valores. Establecer un negocio minero requiere la compra de equipo de hardware. Las computadoras ASIC que se necesitan para entrar a la red de Bitcoin y comenzar a minar, así como los bienes raíces que se necesitan para guardar todos los equipos de hardware. No importa dónde estén los mineros en el mundo, los precios de estos dos elementos serán a menudo similares. Claro que mejores tratos pueden negociarse, pero dado el precio de los componentes eléctricos y los costos de la cadena de suministros, este no es el lugar en el que los mineros obtendrán una ventaja sobre la competencia. Lo que les importa más a los mineros es la energía. El tercer factor, y el más importante, es la energía que se utiliza para que la maquinaria de minería funcione. Los precios varían entre países, varían entre regiones y entre la fuente de energía que utilizan. Las fuentes más baratas en este momento siempre son las renovables o las nucleares, pero las nucleares el gobierno las prohíbe. Así que estas compañías en automático tienen que dirigirse y presionar para el desarrollo de más energías renovables, porque les costará más barato a largo plazo. La energía barata puede encontrarse en dos fuentes: energía verde y energía desperdiciada. La energía que producimos siempre tiene un exceso. Nunca consumimos 100% de la energía que se produce en plantas de energía, porque esto pondría a las comunidades en riesgo de apagones. En Estados Unidos, se estima que entre el 5 y el 6% de la energía producida se pierde durante el tránsito, que es alrededor de 211 teravatios por hora. Esta cantidad nada más es casi el doble de lo que Bitcoin consumía en su pico más alto de todos los tiempos. Hoy en día,
Los gobiernos están haciendo presión para que se adopte la energía solar y eólica y se acabe con la nuclear. Desafortunadamente, aunque parece algo positivo, hay efectos adversos a esto. Con nuestras tecnologías actuales, la energía producida no se puede almacenar. Así que la energía solar y eólica solo pueden producirse cuando hay sol o viento. Esto la convierte en poco fiable y se requiere que plantas de energía de refuerzo estén presentes y activas diariamente para cubrir la falta de energía. Este es realmente un efecto adverso, porque, por ejemplo, Alemania, el país que más ha adoptado la energía solar y eólica en Europa, ahora produce la misma cantidad de CO2 que estaba produciendo hace 20 años. Las políticas ecológicas en el mundo han detenido la adopción de plantas nucleares y han forzado indirectamente al mundo a consumir más gas natural de lo que consumía antes. El gas natural trae sus propios problemas, igual que las otras fuentes de energía. El gas natural se produce más de lo que se consume, por lo que produce sobrantes. Los sobrantes son el exceso de gas que se extrae y que necesita quemarse. Es un estándar y un hábito necesario de la industria. Solo en 2019, se estima que 150,000 millones de metros cúbicos de gas natural se lanzaron en el mundo. Es la misma cantidad que Japón y Corea importaron ese mismo año. Todo ese gas perdido en el aire está produciendo alrededor de 300 millones de toneladas de CO2, la misma cantidad de emisiones anuales que Italia. Para disminuir el costo y la energía, los mineros se están conectando directamente a estas fuentes de energía que hasta ahora eran inaccesibles. Gracias a que los mineros de Bitcoin pueden establecerse en cualquier parte del mundo sin necesidad de estar cerca de comunidades, están accediendo directamente a esta energía y por los precios tan atractivos, pueden negociar con los productores usando la energía que de otra manera se desperdiciaría o se perdería en el tránsito. También tienen acceso a fuentes de energía más distantes que no pueden utilizarse en las comunidades. Este es el caso de las plantas de hidroenergía, energía geotérmica e incluso nuevas ideas se están estudiando, como la obtención de energía de los volcanes. Entre más pasa el tiempo y entre más crecen estos negocios, lo más probable es que transicionen a estas fuentes de energía para aumentar sus ganancias. Otros negocios están trabajando en innovar nuestra producción de energía para servir a los mineros, permitiéndoles tener energía limpia y barata. Los efectos positivos a largo plazo que la adopción de Bitcoin pudiera tener en nuestra producción de energía se subestima e incluso es silenciada por el gobierno y otros medios de comunicación masiva. Podrían usar esto como un argumento, pero es tan poco si lo comparas con la energía que realmente se utiliza en el mundo. Y si se compara la energía utilizada por los servicios financieros tradicionales, bancos, etc., ellos utilizan mucha más energía porque cada uno debe crear su propia infraestructura de manera separada. Claro, porque no comparten sus datos con nadie. Mientras que Bitcoin es solo un lugar en el que todo esto sucede de manera descontrolada. Así que es un poco de energía consumida para un gran impacto en términos de libertad financiera y libertad en general, de hecho. Bitcoin fue creado por una persona o grupo de personas bajo el alias de Satoshi Nakamoto. Ellos escribieron el libro blanco, construyeron la red, la lanzaron e intercambiaron discusiones en muchos foros antes de un día desaparecer. Un genio, una persona desconocida, ensambló tecnologías y protocolos de encriptación en una nueva manera, formando la mejor moneda, y después tomó el más noble e importante paso de todos: desapareció. Después de crearla y hablar de ella en foros públicos, promoviendo la idea, discutiéndola y mejorándola, configurando los mineros originales, hubo un punto en el tiempo cuando la comunidad comenzó a tomar el control de la red, y esta persona, Satoshi Nakamoto, simplemente desapareció. Dejó de responder en los foros, dejó de escribir, e incluso, desde el momento en que creó la red, nunca tocó el Bitcoin que estaba en esas direcciones de carteras originales que él creó. Así se lo dejó completamente a la comunidad, porque el objetivo era deshacerse del control de nuestro sistema monetario actual y que se abriera a las personas.
Así que se dice que Bitcoin fue creado por las personas para las personas. Por esto, porque está controlado por una comunidad, no por una autoridad central. Cualquiera puede participar mejorando la red, ya sea a través de traducciones, de revisión de código o de la construcción de aplicaciones para añadirle funcionalidad a Bitcoin, pero solo el consenso del 51% de los mineros de Bitcoin puede hacerle cambios a la red. Y pienso que una gran parte de la gobernanza en el ecosistema de Bitcoin son los desarrolladores centrales de Bitcoin. Ahora, antes de conocerlos, y tengo el placer y el honor de conocer a muchos de ellos, saben, eso era una parte del ecosistema que no entendía. Pero llegar a sentarse y hablar con ellos me hizo darme cuenta de que sí tengo la necesidad de una curva de aprendizaje, es definitivamente en el aspecto de la tecnología. Pero en términos de hablar con ellos sobre economía, teoría económica, regímenes monetarios fallidos en la historia, ellos saben mucho de historia económica. Muchos de ellos mejor que cualquier otra persona. Esto me da la confianza de que ellos creen que están llevando a cabo una misión noble. Podrían ganar mucho más si trabajaran en Google o Facebook o cualquier otra área, pero han escogido ese sentido de propósito de una noble causa y tienen mucha experiencia en tecnología. Así que además de mucho conocimiento de historia económica, especialmente historia monetaria, esto me da gran tranquilidad al pensar en la gobernanza del ecosistema, mucho más de lo que podríamos encontrar en otros sistemas financieros. El oro siempre se consideró lo que llamamos dinero duro. De hecho, el término dinero duro viene del hecho de que el oro es físico y duro, así como el término dinero sólido viene de que si le pegas al oro produce un ruido. Así que siempre se consideró el dinero más duro. Ahora, el Bitcoin sigue las mismas reglas, pero se ejecutan estrictamente por el protocolo, lo que lo hace una mejor alternativa que el oro. Entonces, no solo es una mejor forma de dinero, sino de oro también. El oro ha sido controlado por los gobiernos. Mencioné esto al principio cuando se trata de quitar el estándar de oro, pero el oro también en aquel entonces y durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en el Reino Unido, había personas a quienes no se les permitía poseer oro personalmente. Lo mismo sucedió en Estados Unidos, en los 70s. Tenías que venderle tu oro al gobierno porque el gobierno necesitaba aumentar sus reservas. Esto ha sucedido históricamente, y si ocurriera alguna mala situación, como sucedió en el pasado, pasaría lo mismo. Quiero decir, estamos aquí hoy, en Polonia. Cualquier compra de oro que hagas en Polonia, tienes que dar tu información personal al gobierno e informar cuánto oro tienes para que sepan que pueden venir a tu casa si en algún momento necesitan aumentar sus reservas de oro y no tienen el dinero para comprarlo ellos mismos. Es mucho más sencillo confiscarlo. En los últimos 7 años ha habido en promedio una crisis monetaria internacional por año. ¿Quién gana en estas crisis? No los trabajadores, ni los inversionistas, no los verdaderos productores de riqueza. Quien gana son los especuladores internacionales de dinero, porque ellos prosperan en las crisis que ellos ayudaron a crear. En semanas recientes, especuladores le han hecho la guerra al dólar americano. La fortaleza de la moneda de una nación está basada en la fortaleza de su economía, y la economía estadounidense es la más fuerte del mundo por mucho. De la misma manera, he dirigido al secretario del Tesoro a que tome las acciones necesarias para defender al dólar en contra de los especuladores. Dirigí al secretario Connally a que suspendiera temporalmente la conversión de dólar a oro y a otros activos de reserva, excepto en cantidades y condiciones que se determinen en interés de la estabilidad monetaria y en el mejor beneficio de los Estados Unidos. Bretton Woods estableció un tratado en el que supuestamente desde 1945 y a partir del fin de la guerra en adelante, todas las monedas serían convertibles al dólar y el dólar a oro. En esa época, las reservas de oro eran el mecanismo final para establecer el balance de los déficits de pago.
Pero Bretton Woods anticipó este proceso permitiendo que la única moneda de reserva, la principal, fuera considerada la reserva oficial para los bancos centrales extranjeros, para que pudieran saldar sus déficits en dólares en lugar de en oro. Esa es la diferencia fundamental entre el clásico estándar de oro y lo que se llama el patrón de cambio de oro, el cual Bretton Woods recogió en una ley y un tratado. En 1971, tanto Gran Bretaña como otros países decidieron convertir sus enormes acumulaciones de reservas en dólares bajo el sistema de Bretton Woods a cambio de oro. Y claro, el presidente Nixon, a su manera, decidió superarlos. Primavera de 1971. El presidente Nixon llama al secretario del Tesoro John Connally. George dice que mientras no tengamos convertibilidad, dice que los europeos no pueden hacernos mucho, no pueden, porque dice que cuando tenemos convertibilidad, ellos tienen el derecho a decirnos lo que debemos hacer, pero sin la convertibilidad, ese no es el caso. Si estos países tuvieran el derecho de reclamar oro para redimir sus reservas de dólares, pondría a Estados Unidos en una posición de insolvencia. No deberíamos estar tan emocionados acerca del hecho de que se preocupen por nuestro presupuesto. ¿Ese es tu punto de vista? Exactamente. No pueden hacer absolutamente nada. Y dirán, pero tenemos que mantener nuestras relaciones. Les hemos pedido que tengan dólares. Y dije que no. Ellos tenían dólares. Ha sido de su interés tener dólares. Y los mandé a la goma. No estoy preocupado por ellos. Me interesa lo que nos pase a nosotros. Los 60s estuvieron llenos de crisis financieras que involucran al dólar. Pero el colapso total llegó en 1971. Nixon expidió una orden ejecutiva el 15 de agosto de 1971 y dijo, lo siento, no vamos a pagar nuestras deudas, no vamos a pagar nuestras deudas en oro. A nuestros amigos en el extranjero, incluyendo muchos miembros responsables de la comunidad bancaria internacional, quienes están dedicados a la estabilidad y al flujo del comercio. Doy esto para asegurar que Estados Unidos siempre ha sido y continuará siendo un socio comercial confiable, en total cooperación con el Fondo Monetario Internacional y con aquellos que comercian con nosotros. Presionaremos para que se hagan las reformas que se necesitan y para establecer un nuevo sistema monetario internacional que se necesita tan urgentemente. Hasta este día, el oro solo puede cambiarse en el mercado durante la semana, porque ciertas personas así lo decidieron. Con Bitcoin, nadie puede tomar tales decisiones. Intercambios individuales podrían suceder, pero estarían perdiendo en contra de su competencia. Los gobiernos no tienen manera de saber si las personas poseen Bitcoin o no. Es la manera más segura de tener riquezas que son nativas al Internet. Así que, está disponible siempre en todo lugar. Ningún activo en la historia ha sido tan sencillo de adquirir, permitiéndole a cualquiera con una conexión a Internet entrar a la red anónimamente y tener acceso a sus activos de la misma manera, sin importar su ubicación geográfica. De nuevo, anónimamente. Esto le da miedo a los gobiernos. Ellos entienden que si las personas se alejan de las monedas fiduciarias, nueva deuda, que es necesaria para generar inflación y devaluar las monedas, no se creará siguiendo las mismas reglas. Esto pone en riesgo todo el status quo de ellos y de sus amigos de la élite. Es por eso que le tienen miedo y es por eso que tratan de matarla. De hecho, en China, justo este año se prohibió la minería de Bitcoin y cerraron cualquier tipo de intercambio de divisas, lo que es, si lo piensas como gobierno totalitario, una gran estrategia, si piensas que la libertad para las personas no lo es. Y no son los únicos. Este año, el Reino Unido también ha estado atacando fuertemente. Prohibieron mucha publicidad de Bitcoin en autobuses o en el metro. Estos anuncios que promovían el Bitcoin han sido prohibidos por el gobierno. Han puesto presión sobre los bancos comerciales también para bloquear transferencias de ciudadanos y bancos británicos a intercambios criptos, para que no puedan dejar la libra esterlina y comprar Bitcoin en su lugar. Así que no solo tienen miedo, sino que también están actuando para después implementar sus propias monedas digitales de bancos centrales. Si no tienes Bitcoin, te dan esta alternativa. Y bueno, tienes que tomarla, no tienes otra opción. La razón por la que quieren prohibir Bitcoin es porque saben el poder que tiene, y saben que le quitaría el poder a los gobiernos. Mientras los gobiernos controlen el dinero, ellos pueden tomar las decisiones que los ciudadanos rechacen o de las que ni se den cuenta del impacto que tendrían ellos directa o indirectamente.
Mientras que el gobierno controle el dinero, pueden continuar con su monopolio de coerción. Bitcoin se creó hace 12 años, después de la crisis financiera global, como una solución a los problemas financieros que existen en nuestra economía y para eliminar completamente el abuso que las personas pueden tener sobre nuestro sistema monetario. Saifedean Ammous lo dice: es importante entender que el sistema fiduciario no fue diseñado con cuidado, ni conscientemente, ni deliberadamente como el sistema operativo de Bitcoin. Más bien, evolucionó a través de un proceso complejo de cesión entre limitaciones políticas y conveniencias. Bitcoin es un activo real y está aquí para quedarse. Su producción máxima de 21 millones lo hace el activo más escaso de la Tierra y el más atractivo. Escucha a todos los corredores de divisas que lo admiran. Si estamos en lo correcto y las empresas continúan diversificando su efectivo en algo como Bitcoin y las instituciones, los inversores institucionales comienzan a designar 5% de sus fondos. Creemos que el precio será 10 veces mayor que el valor actual. Así que, en lugar de valer 45,000, valdrá más de 500,000. Pienso que es un activo que debe de estar en el portafolio de cualquier inversionista. Lo primero que recomendaría a las personas es que tengan algunos activos defensivos. Personalmente, creo que Bitcoin es para mantenerlo a largo plazo. Tengo cierta cantidad de dinero en Bitcoin. Es un pequeño porcentaje de lo que tengo en oro, que es un porcentaje relativamente pequeño de lo que tengo en mis otras clases de activos, y así sucesivamente. Y creo que eso tiene el mérito. Me gusta Bitcoin como un diversificador de portafolio. Todos siempre me preguntan, ¿qué debo hacer con mi portafolio? Mis empleados dicen. Yo digo, mira, lo único que sé con certeza es que quiero tener 5% en oro, 5% en Bitcoin, 5% en efectivo y 5% en materia prima en este momento. No sé qué quiero hacer con el otro 80%. Tengo algo de Bitcoin. Ha subido mucho desde que lo compré. Obviamente el tono de esta clase de activos está cambiando. Bueno, pienso que vale la pena considerar todas las alternativas distintas al efectivo y todas las alternativas a algunos de los activos financieros. Así que Bitcoin es una posibilidad. Tuvimos 26% más dólares en circulación que en los últimos 244 años. Si pones todo el estímulo, lo que sucederá es otro 16% más de formación de dólares. Así que hay un aumento del 40% en el volumen de dólares que se reflejará en los precios de los activos. Yo empecé mi carrera profesional en el 81. El peso estaba a 20 por 1. Hoy estamos a 20,000 por 1. A mí no me cuenten. Y eso es aquí en México, pero si lo hacemos en Venezuela o en Argentina o en Zimbabue, sí, las cifras pierden toda proporción, ¿no? Entonces, el fraude del fiat es una cosa inherente al sistema fiat y lo estamos viendo ahorita suceder en Estados Unidos. La emisión monetaria se fue a la luna, ¿me entiendes? Entonces, el dólar como moneda dura pues es una broma. Cuando los hechos cambian, yo cambio. Quiero decir, ¿sabes? Soy un inversor. El ambiente está cambiando, y lo que me hizo cambiar fueron los movimientos realizados por los reguladores en Suiza, donde soy inversionista. Francia, Alemania, Inglaterra y después Canadá se abrieron. Ahora tienen 7 instrumentos diferentes negociando en sus exchanges con cripto como subyacente, que es algo completamente opuesto a lo que había ocurrido. Si de verdad entiendes Bitcoin, podrás reconocer por qué lugares como Morgan Stanley están entrando al ecosistema. Es un activo escaso, y como hablábamos la última vez que estuve en el programa, ese desequilibrio entre la oferta y la demanda, más la impregnabilidad de la cadena de bloques, harán que ese activo sea muy atractivo en un mundo en donde se imprime dinero como este. Es un logro impresionante haberlo llevado desde donde ocurrió la programación hasta donde está ahora, y pasar la prueba del tiempo. Han hecho este increíble trabajo de mercadotecnia. Han pasado alrededor de 13 años, y en particular los millennials más jóvenes, lo ven de la misma manera que yo siempre he visto el oro. Me gusta el Bitcoin, ¿ok? Bitcoin es matemáticas, y las matemáticas han existido por miles de años. Y 2 más 2 es igual a 4, y así será los siguientes 2000 años. Así que me gusta la idea de invertir en algo que es confiable, consistente, honesto y 100% certero.
Para mí, lo finito del Bitcoin, los 21 millones, es la clave de todo el tema. Por eso decía yo lo de Ethereum, ¿no? Que mientras no tenga una cantidad finita de emisión, no les creo nada, ¿no? Pueden emitir más y se deprecia tu activo, ¿no? Así que Bitcoin me ha atraído porque es una manera de invertir en certeza. Hay países que usan Bitcoin, regiones en Suiza donde puedes pagar tus impuestos en Bitcoin. Existe esta adopción y aceptación que está sucediendo en todo el mundo, incluso de parte de gobiernos, lo que cambia las reglas y lo vuelve cada vez más robusto. La comunidad es quien le da vida, sin importar las situaciones políticas, geopolíticas, etc. El hecho de que los gobiernos estén permitiendo su uso de cualquier forma o manera lo confirma. Mi nombre es Nayib Bukele y soy el presidente de El Salvador. Las buenas ideas son hermosas y tienen un gran poder, pero como todas las cosas hermosas, también pueden ser más frágiles de lo que pensamos. Cuando era niño, pensábamos en el futuro y nos emocionaban las posibilidades. No podíamos esperar a que llegara y ser parte de su creación, pero ahora, preguntándole a quien sea lo que piensan del futuro, te dirán algo como guerra nuclear, catástrofe climática, hambre, pestilencia, la muerte de la vida. No cuidamos aquella hermosa idea de que creamos nuestro propio futuro, de que nosotros, como humanidad, podemos hacer casi cualquier cosa que imaginemos. Nuestro ingenio es lo que nos separa de las otras especies. En El Salvador, estamos tratando de rescatar esta idea y hemos comenzado a diseñar un país para el futuro usando los mejores ingredientes, los que nos hacen quienes somos, mientras usamos la sensibilidad para encontrar los mejores ejemplos de ideas de la historia de todo el mundo. Yo creo que Bitcoin puede ser una de estas ideas. Es por eso que la próxima semana enviaré una propuesta de ley al Senado que convertirá el Bitcoin en una moneda de curso legal en El Salvador. A corto plazo, esto generará empleos y ayudará a proveer de inclusión financiera a miles que están fuera de la economía formal. Queda aprobada la ley de Bitcoin. Los miembros del Senado rompieron en aplausos después de votar para aprobar el Bitcoin como moneda de curso legal el miércoles, haciendo a este país centroamericano el primero en el mundo en adoptar la criptomoneda. Bitcoiners alrededor del mundo. El momento ha llegado. Estamos listos. Este es un paso importante para nuestro país. Este es un paso importante para nuestro país, un paso para la tecnología, un paso hacia el futuro, para traernos inclusión financiera, inversión, turismo, innovación y desarrollo económico a nuestro país. Bukele tiene más planes ambiciosos para Bitcoin, al decir más tarde ese miércoles que quiere usar energía renovable de los volcanes del país para ofrecer instalaciones de minería de Bitcoin, que generan nuevas unidades de la criptomoneda. Y le pidió a la compañía estatal de energía geotérmica, la GEO, que hiciera un plan para que esto suceda. El objetivo parece ser hacer que el uso de Bitcoin como medio de pago real y medio de intercambio sea mucho más sencillo en el país, eliminando todos los impuestos sobre las ganancias de capital, lo cual es, por supuesto, un gran impedimento para usar este activo como una moneda, y potencialmente al servicio de hacer que, ya sabes, las remesas basadas en Bitcoin sean más baratas y menos conflictivas, por ejemplo. Así que ese es más o menos el objetivo de la nueva ley. ¿Qué podemos extrapolar entonces, en cuanto a lo que depara el futuro más allá de El Salvador? ¿Crees que veremos otros países legítimos como El Salvador adoptar esto, así como otros países más grandes? Sabemos que las monedas estables de criptomonedas como Bitcoin tienen una alta penetración en lugares como Colombia y Argentina. Ya sabes, Latinoamérica ciertamente no es ajena a los incumplimientos soberanos, a los periodos de alta inflación o represión monetaria. Ahí es donde vemos la alta penetración. Ciertamente hay una clase de legisladores que ven una oportunidad de ganar votos al comunicar su afinidad, y veremos lo que pasa, pero este es el primero. El Salvador es el primer país en legitimizar y legalizar el uso de Bitcoin de la manera en la que se diseñó. Francamente, parece un cambio demasiado grande. Los bancos, a diferencia de los gobiernos, son negocios. Ellos tienen sus propios intereses personales, pero se adaptan a las necesidades de sus clientes. Ahora se están adaptando. Se dan cuenta de la necesidad de poder ofrecer nuevos servicios financieros que giren alrededor de las criptomonedas, porque se quedarán atrás por completo. Porque alguien como tú o como yo no va a necesitar sus servicios, porque todo esto ya existe de forma totalmente descentralizada e incontrolable.
De acuerdo a la criptoempresa NYDIG, cientos de bancos estadounidenses están solicitando Bitcoin porque planean permitirle a sus clientes comprar, mantener y vender este activo en sus cuentas ya existentes a partir de este mismo año. Para más detalles tenemos en cnbc.com al reportero bancario Hugh Son, que tuvo que pasar detrás de bambalinas para que las personas pudieran acceder a Bitcoin en sus bancos. Hola, Kelly. Gracias por invitarme. Hay una compañía llamada FIS. FIS es uno de estos proveedores backend de los bancos. Ellos tienen 300 millones de cuentas de cheques a través de miles de bancos. Así que son un vendedor de tecnología que sirve a un montón de bancos. Además, hay una compañía de custodia de Bitcoin llamada NYDIG. Son una de las empresas que, como Galaxy, tienen tratos con Morgan Stanley, por ejemplo, para ofrecerle fondos institucionales a sus clientes ricos. Así que tienen jugadores nuevos que están uniéndose a los vendedores de tecnología ya establecidos. FIS es una empresa de $95,000 millones de capitalización de mercado. Y ellos básicamente dijeron, vamos a hacer que sea fácil para las personas poseer Bitcoin. Pues es, después de todo, un activo financiero y quieren tenerlo. Han hecho estudios que dicen básicamente que si la gente pudiera tener Bitcoin a través de sus relaciones financieras existentes, a través del portal que utilizan para su otro dinero, ya sabes, su dinero fiduciario, si pudieran hacer esto, habría una mayor adopción. Así que básicamente, conforme activen esto, tendrán acceso a los clientes y consumidores de esta comunidad y a los bancos regionales que se registren para esto. Podrían ir ahí a través de su aplicación bancaria y mirar dentro de esa misma aplicación sus criptomonedas, justo al lado de sus otros depósitos y ahorros. Queremos estar en medio de cualquier movimiento de fondos y no estamos tratando de decidir qué va a despegar y qué no. No escogemos ganadores y perdedores, solo nos preparamos para permitir que suceda lo que pueda suceder. Y creo que las criptomonedas son una tendencia emocionante. Hay criptomonedas que son como oro digital. Piensa en Bitcoin. Lo que estamos tratando de hacer ahí es crear utilidad para que, primero que nada, nos aseguremos que nuestras tarjetas Visa sean utilizadas para poder comprar Bitcoin. Y luego, cuando alguien quiera convertir su Bitcoin en moneda fiduciaria, pueda utilizar su tarjeta de Visa para comprar en alguno de nuestros 70 millones de negocios alrededor del mundo. Estamos tratando de crear esa utilidad. Estamos trabajando con 35 de las billeteras de criptomonedas más grandes del mundo, asegurándonos de que las monedas digitales puedan convertirse en moneda fiduciaria y que ese dinero pueda gastarse a través de una tarjeta Visa desde una billetera virtual, en cualquiera de nuestros 70 millones de negocios alrededor del mundo. Estamos en un punto en el que los mercados están en máximos históricos. Cualquier tipo de proporción nos dice que estamos en la cima del ciclo. Tenemos compañías que están fallando incluso ahora, comenzando por China. Y lo que sucede es que todo este dinero tendrá que salir del mercado financiero, donde ahora hay enormes cantidades de dinero. Mucho más dinero digitalmente en estos activos que el que existe en las carteras de cada persona en el mundo, ¿verdad? Entonces este dinero, lo que tiende a suceder cuando hay un máximo en el mercado y el mercado va a caer, es que hay una pérdida de valor. Así que los inversores tienen que sacar su dinero, ¿verdad? Siempre lo sacan porque no lo quieren perder. Su trabajo y su responsabilidad para con sus clientes es traer ganancias, no pérdidas. Así que sacan su dinero de los mercados financieros. Esto, por supuesto, conducirá a una caída aún mayor. Pero esto es el estándar. Sucede en cada ciclo. Lo que sucede como consecuencia es que la mayoría de los inversionistas en ese momento comprarán bonos, que son obligaciones del gobierno, y estos tienen tasas de interés que pagan los gobiernos. Pero estas tasas de interés siguen las tasas que establece el Banco Central, ¿verdad? Entonces, hoy en día, muchos de estos bonos son de rendimiento negativo, lo que significa que si yo, como inversor, quiero tener un cierto rendimiento al año, llamémosle 1%, si hoy compro un bono europeo no lo tendré porque tiene una tasa de interés negativa. Así que de hecho, me cuesta a mí comprar ese bono, que hasta ahora era una posición segura para mi dinero, pero al menos me daba algo de rendimiento. Ahora, incluso este hecho no está ahí, ¿verdad? Entonces, en un escenario en el que se retira el dinero del mercado, no puede irse a bonos porque no es lógico que esté ahí, porque simplemente se ha perdido la confianza de que los gobiernos puedan mantener este valor a largo plazo. Y si ya no hay confianza, ¿a dónde se irá el dinero? ¿No?
Puede convertirse en oro, pero como acabamos de ver, el oro puede ser controlado por el gobierno. Ha sido controlado por él y en los últimos 10 años no ha aumentado de precio. Vale lo mismo que hace 10 años. Por lo tanto, algo del dinero se convertirá en oro porque es una manera típica de proteger los activos y el dinero se transferirá al oro. Pero existe todo este nuevo mercado financiero que se está construyendo al mismo tiempo y Bitcoin lo está liderando. Pero también las demás criptomonedas. Con Bitcoin es la primera vez en la historia de las finanzas que un activo alcanza este nivel de valorización de mercado tan rápido. Además, es la tecnología que más rápidamente se ha adoptado en el mundo. Antes de eso fue el Internet el que se adoptó. Nunca habíamos visto algo ser adoptado tan rápido en términos de adopción de progreso tecnológico. Ahorita, el mundo de Bitcoin y de las criptomonedas se está acelerando a un ritmo más rápido que el Internet, y esto tiene sentido porque le habla a tantas personas, especialmente a las generaciones más jóvenes, en vez de a las personas que están en el poder, que son las generaciones más antiguas. Así que este mercado de Bitcoin y criptomonedas, y realmente quiero enfatizar Bitcoin aquí, porque Bitcoin es la moneda más segura que tiene todas estas aplicaciones que están siendo construidas por otras criptomonedas, ahora también desarrollándose en la red de Bitcoin. Lo que significa que para todos estos fondos que tienen mucho dinero y objetivos a largo plazo, comprar Bitcoin es una de las mejores operaciones que pueden realizar. Y dada la volatilidad que tiene y las opciones de cobertura que pueden tener, representa un riesgo menor para ellos que los activos tradicionales a los que están acostumbrados. Por eso es que yo creo, y no soy el único, que Bitcoin será el agujero negro que se traiga una gran parte de todo este dinero que se le está escapando a los mercados tradicionales. Porque simplemente ya no existirá más valor ahí. Nunca antes había existido ningún otro activo como este, que alinee nuestro progreso tecnológico con nuestros sistemas financieros. Es tiempo de que las personas tengan una moneda que sea tan abierta y anónima como el Internet. Con Bitcoin, el control del dinero se le quita a los gobiernos y se le regresa a las personas. Esto elimina un gran poder de los gobiernos y de sus líderes, que han tenido innumerables problemas con la corrupción, el abuso del poder o el condicionamiento de nuestra libertad. Hemos visto que nuestro sistema financiero necesita un reinicio y que la única solución que ofrecen los gobiernos es imprimir más trillones de fiat, devaluando nuestras monedas en el proceso. Si siguen así, provocarán que las personas sean más dependientes de los gobiernos, porque el gasto social tiene que incrementar para cubrir su manejo irresponsable del dinero. Esto está generando en los gobiernos un bucle inflacionario en forma de bola de nieve, lo que conduce a una población más pobre, lo que lleva a un mayor gasto social para el bienestar, lo que lleva a un mayor control gubernamental. Bitcoin es la salida para este sistema controlado que solo favorece a los ricos y a la élite. También es la primera vez, debido a los incentivos que estas personas tienen para que Bitcoin nunca tenga éxito como moneda, que la persona promedio pueda adelantarse y hacer crecer su riqueza personal antes de que estos individuos que se consideran la élite tengan la oportunidad de hacerlo. Bitcoin se está apoderando lentamente del mundo y absorberá una gran cantidad de dinero que actualmente está atascado en nuestro sistema financiero heredado. ¿De verdad quieres quedarte atrás con ellos?